Hay un árbol capaz de producir 450 libras de alimento al año. Lo plantas una vez y cosecha durante 70 años. Resiste huracanes que destruyen el maíz y sequías que matan el trigo. Durante 3000 años alimentó civilizaciones enteras sin necesidad de replantación, pero lo convirtieron en arma. Lo transformaron en raciones baratas para personas esclavizadas y lo volvieron símbolo de opresión. Aún así, hubo resistencia. Durante 40 años lo rechazaron y lo dieron a los cerdos. Esta es la historia del árbol que intentaron usar para controlar, justo antes de necesitarlo más que nunca. ¿Qué puede ocultar un árbol para provocar tanto miedo? Parte 1. El regalo del océano. El archivo se abre hace 3000 años en el archipiélago de Bismarck, una cultura conocida como la Pita, los primeros seres humanos en navegar hacia la remota Oceanía. Viajaban en canoas con balancines laterales, cruzando miles de millas de océano abierto sin mapas, sin brújulas, guiados únicamente por estrellas y olas. Llevaban consigo los fundamentos de la supervivencia: cerdos, pollos, perros, taro, ñames y un árbol que alimentaría a sus descendientes durante milenios. La evidencia arqueológica de la isla de Pascua revela herramientas de obsidiana fechadas en el año 1000 de nuestra era. Esas herramientas estaban cubiertas de residuos de almidón, las personas estaban procesando esta fruta mucho antes de tallar las estatuas Moai, el pueblo lapita lo dispersó desde las islas Salomón, a través de toda Polinesia, desde Melanesia hasta Micronesia, sabían lo que la agricultura industrial olvidó. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Naturaleza Oculta para conocer todos los secretos que oculta la naturaleza para potenciar tu salud. Este es el árbol del pan de fruta, científicamente conocido como Artocarpus altilis. Fue diseñado por la naturaleza con un solo propósito: alimentar continuamente. Un solo árbol produce 450 libras de fruta por temporada, 14.000 libras por acre sin irrigación. En calorías por acre, el árbol del pan entrega 8.3 millones de calorías. Eso es más que las papas, casi igual al maíz, el grano más importante del mundo. Un árbol puede sostener a 2 adultos durante un año completo. Los polinesios lo llamaban ulu, el sustento de la vida. Almacenaban árbol del pan fermentado en pozos forrados con hojas durante 20 años. Algunos pozos reportaron contenidos comestibles después de más de 20 años de entierro. Las familias comían árbol del pan fresco asado, hervido o horneado. Molían árbol del pan seco hasta convertirlo en harina. Construían casas con madera de árbol del pan. Tallaban canoas con madera de árbol del pan. El árbol crecía hasta 85 pies de altura. Sus hojas masivas proporcionaban sombra. Su madera resistía termitas y gusanos de barco. Sin plantación, sin labranza, sin fertilizante, solo cosecha. Durante 3000 años, esto era normal. Los isleños del Pacífico prosperaron. Nadie pasaba hambre. Entonces llegaron los europeos y vieron algo diferente. No un regalo de la naturaleza, sino comida barata para esclavos. En 1769, el capitán británico James Cook llegó a Tahití con el botánico Joseph Banks. Su misión era observar el tránsito de Venus, pero Banks se distrajo con un árbol con frutas masivas colgando de ramas altas. Los tahitianos las comían diariamente. Banks probó árbol del pan asado. La textura le recordó al pan fresco. El sabor era suave, almidonado, satisfactorio. Banks calculó que un árbol producía suficiente alimento para alimentar a una familia. Regresó a Inglaterra con una idea. Las Indias Occidentales británicas estaban muriendo de hambre. Entre 1780 y 1787, Jamaica sufrió huracanes y sequías alternadas. Los terrenos de provisión de esclavos fueron destruidos. La Revolución Americana había cortado los suministros de alimentos de Norteamérica. 15.000 personas esclavizadas murieron de hambre en 7 años. Los dueños de plantaciones estaban desesperados. Necesitaban calorías baratas para mantener viva su fuerza laboral. Banks propuso el árbol del pan, abundante en Tahití, nutritivo, fácil de cultivar y gratis. El rey Jorge III comisionó una expedición en 1787, el barco HMS Bounty. El comandante era el teniente William Bligh. Su misión era singular: transportar árbol del pan desde Tahití al Caribe para alimentarlo a africanos esclavizados trabajando en plantaciones de azúcar. El Bounty zarpó de Spithead el 23 de diciembre de 1787. Bligh pasó 5 meses en Tahití y convirtió la gran cabina del barco en un invernadero flotante. Recolectó 1015 plantas de árbol del pan en macetas de madera. La cubierta estaba cubierta de verdor. La tripulación lo llamó bosque flotante. El 4 de abril de 1789, el Bounty navegó hacia el oeste rumbo a Jamaica.
3 semanas después, Fletcher Christian lideró un motín. Las razones permanecen debatidas, pero el resultado fue claro. Christian y 22 hombres tomaron el barco, forzaron a Blake y 18 hombres leales a un bote abierto de 23 pies, y arrojaron cada planta de árbol del pan al océano. 1015 árboles desaparecidos. Los amotinados regresaron a Tahití. Blake navegó 3.600 millas hasta Timor en un bote abierto. Su misión fue un fracaso. Pero el imperio era implacable. Parte 2. El rechazo. Para 1791, Bligh fue enviado de vuelta a Tahití, esta vez con 2 barcos, más hombres y más seguridad. Recolectó 2.126 plantas. El viaje fue brutal. Moscas, rocío salino, frío y agua racionada. 678 plantas sobrevivieron el viaje al Caribe. El 5 de febrero de 1793, el HMS Providence llegó a Jamaica. Blake entregó árbol del pan a los jardines botánicos de Bath y distribuyó especímenes a cada parroquia. Los árboles florecieron en suelo jamaicano, tierra volcánica oscura, clima tropical con alta precipitación. En 2 años, árboles de pan brotaban en cada parroquia, crecimiento rápido y alto rendimiento, requiriendo casi ningún cuidado. Los dueños de plantaciones celebraron. Las personas esclavizadas finalmente tendrían comida barata y abundante, pero había un problema: las personas esclavizadas se negaron a comerlo. Lo llamaron fruta extraña, manchada por la esclavitud, un símbolo de su opresión, comida forzada sobre ellos como raciones baratas. No era el sabor. El árbol del pan podía asarse, freírse, hervirse, convertirse en harina. La textura era similar a la papa. El sabor era suave y adaptable. Era la intención. La comida no puede nutrir cuando representa cadenas. Durante 40 años, el árbol del pan fue alimentado a cerdos. Reportes de finales del siglo XIX confirmaron que la fruta no era muy favorecida y se daba principalmente al ganado. Solo después de que la esclavitud fue abolida en 1834, el árbol del pan lentamente entró en la dieta jamaicana. 2 generaciones habían pasado. La asociación con la esclavitud comenzó a desvanecerse. Los jamaicanos comenzaron a experimentar: árbol del pan asado con mantequilla y pimienta negra, árbol del pan frito para el desayuno, árbol del pan hervido en sopas y guisos, chips de árbol del pan, porridge de árbol del pan convertido en harina para hornear. Los descendientes de aquellos que lo rechazaron como comida de esclavos lo transformaron en el alma de la cocina jamaicana. Pero el daño estaba hecho. El árbol del pan llevaba la mancha del colonialismo a través de todo el Caribe. El tiempo no podía cambiar lo que el árbol del pan es: alto en carbohidratos complejos, más proteína que el arroz, más fibra que las papas, rico en potasio, magnesio, hierro, cobre y vitamina C. Un árbol produce 450 libras de fruta por temporada, 14.000 libras por acre. A diferencia del trigo o maíz que deben replantarse anualmente, los árboles de pan producen durante 70 años, sin labranza, sin fertilizante, sin pesticidas y sin irrigación, en áreas con lluvia adecuada. Los árboles se regeneran de retoños de raíz después de huracanes. El árbol del pan es resiliente al clima y tolerante a la sequía una vez establecido. Un solo árbol con espaciado de 30 pies puede sostener a 2 adultos durante un año solo con carbohidratos. En términos de productividad pura, el árbol del pan rivaliza con los cultivos modernos más eficientes, y lo hace sin destruir el suelo. Pero el árbol del pan permanece subutilizado. La agricultura industrial demanda uniformidad. Las frutas del árbol del pan maduran en diferentes momentos. No pueden cosecharse con máquinas. El árbol del pan fresco se pudre en días a menos que se refrigere o procese. El árbol no encaja en el modelo de agricultura moderna: monocultivo, mecanización, plantación anual, insumos químicos. El árbol del pan se niega a cooperar. No puedes venderle a alguien semillas de árbol del pan cada año. El árbol se propaga de esquejes de raíz. No puedes patentar un árbol que ha existido durante 3.000 años. No puedes requerir fertilizante para una planta que prospera en suelo pobre. No puedes cobrar impuestos a alguien por recolectar fruta de su propio árbol. Un sistema alimentario perenne que se regenera a sí mismo es una amenaza para una economía construida sobre la escasez. Entonces, el árbol del pan es llamado invasivo en algunas regiones, la palabra que usamos para plantas que tienen éxito sin permiso. Pero algunas personas se negaron a aceptar que el árbol del pan fuera obsoleto, y lo que descubrieron cambiaría todo. Antes de continuar, dale like y compártelo con alguien que necesite esperanza. A veces la naturaleza guarda respuestas donde solo nos enseñaron dolor. Parte 3. El rescate silencioso. En 2003, la botánica doctora Diane Ragone
fundó el Instituto del Árbol del Pan en el Jardín Botánico Tropical Nacional en Hawái. Había pasado 20 años viajando a 50 islas del Pacífico, recolectando variedades de árbol del pan y documentando conocimiento indígena. Reunió material de más de 600 árboles. El Instituto del Árbol del Pan ahora conserva 150 variedades, la colección de árbol del pan más grande del mundo. Desde 2008, el instituto ha distribuido más de 100.000 árboles a más de 40 países, incluyendo el Caribe, América Central, África, Asia e islas del Pacífico. Los árboles se plantan en patios, jardines comunitarios, granjas pequeñas, escuelas, iglesias y viviendas públicas, apoyando la seguridad alimentaria, la sostenibilidad agrícola y la preservación cultural. Los modelos climáticos advierten que más del 30% de los rendimientos de cultivos globales podrían caer para 2050 debido al calor creciente. Sin embargo, el árbol del pan ya ha vivido cosas peores. Prospera en calor tropical, tolera la sequía una vez establecido, se regenera después de huracanes, crece en suelo pobre, fija nitrógeno, secuestra carbono. Los científicos ahora ven al árbol del pan como crítico para la seguridad alimentaria en regiones que enfrentan inestabilidad climática. La ironía es profunda. El árbol que fue introducido para alimentar a los esclavizados se convirtió en el símbolo de su libertad. El cultivo que fue rechazado como fruta extraña se convirtió en el alma de una cultura. Hoy gastamos miles de millones diseñando semillas resistentes al clima. Sin embargo, la respuesta ha estado esperando en el Pacífico durante 3 milenios. Un árbol que alimenta 450 libras por año, vive 70 años y sobrevive a tormentas que aplastan el maíz y sequías que marchitan el trigo. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. Si un árbol puede hacer todo esto, ¿por qué casi desaparece? ¿Qué más hemos perdido en nombre del progreso? ¿Cuántos otros cultivos ancestrales fueron borrados porque no encajaban en el modelo industrial? El árbol del pan nos enseña algo fundamental. La solución más avanzada a menudo es la que ya existía. No necesitamos inventar el futuro, necesitamos recordar el pasado, las personas. La pita que navegaron miles de millas de océano abierto sabían algo que nosotros olvidamos, que la verdadera riqueza no está en lo que extraemos, está en lo que preservamos. Cada raíz de árbol del pan que se regenera después de un huracán es una lección de resistencia. Cada vaina que cae y alimenta una familia es un acto de generosidad que ningún sistema industrial puede replicar. Cada variedad conservada en el Instituto del Árbol del Pan es una segunda oportunidad para la humanidad. Pero la historia del árbol del pan no es solo sobre un cultivo olvidado, es sobre poder, sobre quién controla la comida, sobre qué conocimiento se valora y qué conocimiento se descarta. Durante 40 años, las personas esclavizadas en Jamaica rechazaron el árbol del pan, no porque fuera malo, sino porque se negaron a aceptar que su valor como seres humanos pudiera reducirse a calorías baratas. Ese rechazo fue un acto de dignidad radical. En un sistema diseñado para deshumanizar, elegir el hambre sobre la comida del opresor fue reclamar la humanidad, y cuando finalmente aceptaron el árbol del pan en sus propios términos, lo transformaron, lo hicieron suyo, lo convirtieron de símbolo de esclavitud en símbolo de libertad. Esta transformación es la verdadera magia del árbol del pan. No solo su capacidad de alimentar, sino su capacidad de ser resignificado, de pasar de arma colonial a pilar cultural, de pasar de herramienta de control a herramienta de liberación. Y ahora, mientras el planeta se calienta y los sistemas alimentarios colapsan, el árbol del pan regresa, no como solución impuesta desde arriba, sino como conocimiento compartido desde abajo. 100.000 árboles distribuidos a 40 países, plantados por manos que entienden lo que los colonizadores nunca entendieron, que la comida no es solo combustible, es cultura, es memoria, es resistencia. Parte 4. La promesa enterrada. La bóveda de la naturaleza nunca se cerró realmente, solo esperó que estuviéramos listos para abrirla nuevamente. El árbol del pan es una de sus llaves, pero hay más, mucho más, cultivos que alimentaron imperios y fueron borrados en una generación. Plantas que curaron enfermedades y fueron reemplazadas por medicamentos sintéticos, sistemas completos de conocimiento ancestral que fueron descartados como primitivos. El árbol del pan sobrevivió porque se negó a morir. Sus raíces se regeneran, sus semillas persisten y las personas que nunca olvidaron siguieron plantando en silencio, esperando el momento en que el mundo estuviera listo para escuchar nuevamente. Ese momento es ahora, no porque seamos más sabios, sino porque ya no tenemos opción. El cambio climático no es una amenaza futura, es una realidad presente. Los cultivos que sostuvieron la agricultura industrial durante un siglo están fallando. El trigo colapsa bajo sequías prolongadas, el maíz no puede soportar las olas de calor,
El arroz se ahoga en inundaciones impredecibles. Pero el árbol del pan permanece silencioso, paciente, haciendo lo que lleva 3000 años haciendo, produciendo, alimentando, regenerando, sin pedir nada a cambio excepto que recordemos, que aprendamos, que respetemos la sabiduría que casi destruimos. La doctora Ragone dice algo que resume todo: no estamos salvando al árbol del pan. El árbol del pan nos está salvando a nosotros. Cada árbol plantado en un jardín comunitario en Kenia es un voto contra el hambre. Cada árbol creciendo en una escuela en Jamaica es una lección viviente de historia. Cada árbol produciendo en un patio en Hawái es un recordatorio de que la abundancia es posible. Pero el árbol del pan también nos hace una pregunta incómoda. Si esto estuvo aquí todo el tiempo, ¿qué más hemos ignorado? ¿Qué otras soluciones están esperando bajo nuestros pies? ¿Cuántos otros árboles, plantas, sistemas completos de conocimiento están muriendo mientras buscamos respuestas en laboratorios? La agricultura industrial nos vendió una mentira: que la naturaleza necesita ser dominada, que los cultivos ancestrales son primitivos, que el progreso significa químicos, máquinas y monocultivos. Pero el árbol del pan cuenta una historia diferente: que la naturaleza ya resolvió los problemas que estamos tratando de resolver, que los cultivos ancestrales son avanzados, no primitivos, que el verdadero progreso es aprender a trabajar con la naturaleza, no contra ella. 3000 años, eso es cuánto tiempo el árbol del pan ha alimentado a la humanidad. 70 años, eso es cuánto tiempo un solo árbol produce sin replantación. 450 libras. Eso es cuánto alimento obtienes cada año de un árbol que plantaste una vez. 0 esfuerzo, solo cosecha. Compara eso con agricultura moderna, plantación anual, fertilizantes sintéticos, pesticidas tóxicos, irrigación masiva, degradación del suelo y, al final, cultivos que fallan cuando el clima cambia. El árbol del pan no necesita nada de eso, porque fue diseñado por millones de años de evolución para hacer exactamente lo que necesitamos que haga: alimentar sin destruir. Las personas lapitas sabían esto, los tahitianos sabían esto, los jamaicanos que finalmente aceptaron el árbol del pan lo aprendieron. Y ahora nosotros estamos recordando lentamente, dolorosamente, pero recordando. Cada árbol plantado es un acto de memoria, cada cosecha es un acto de gratitud. Cada persona que comparte conocimiento sobre el árbol del pan es un acto de resistencia contra el olvido, porque el mayor peligro no es la crisis climática, es olvidar que las soluciones ya existen. El árbol del pan no pide que lo adoremos, solo pide que lo recordemos, que lo plantemos, que le demos espacio para hacer lo que hace mejor: producir, alimentar, regenerar, sin drama, sin exigencias, solo la generosidad silenciosa de un árbol que lleva 3000 años esperando que prestemos atención. La promesa del árbol del pan es simple: plántame una vez y te alimentaré durante 70 años. No te pediré fertilizante, no te pediré pesticidas, no te pediré irrigación, solo te pediré que recuerdes, que valores lo que casi perdiste, que compartas lo que aprendiste, que plantes para la próxima generación como alguien plantó para ti. Esta no es solo la historia de un árbol, es la historia de cómo olvidamos y cómo podemos recordar, de cómo destruimos y cómo podemos restaurar, de cómo casi perdimos todo y cómo todavía podemos salvarlo. El árbol del pan sobrevivió nuestra guerra contra él. La pregunta es si nosotros sobreviviremos sin él. Este conocimiento no está perdido, vive en cada retoño de raíz, en cada semilla que germina, en cada agricultor que planta un árbol sabiendo que sus nietos cosecharán lo que él nunca verá. Si esta historia cambió algo en tu forma de ver el mundo, si te hizo cuestionar qué más hemos perdido en nombre del progreso, entonces compártela, dale like para que más personas descubran esta sabiduría olvidada. Suscríbete porque la próxima bóveda se abre pronto y contiene secretos que cambiarán tu comprensión de lo que la naturaleza puede hacer. La próxima historia te espera.